Muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse el día de hoy en esta pequeña clase que vamos a realizar para que puedan tener grosso modo información básica de SAP. En este caso vamos a dar información con respecto al módulo FI, que es este módulo FI de finanzas, donde vamos a ver la siguiente agenda. Objetivo general, definición de ERP, SAP S4HANA y como punto 4, navegación SAP. En esta navegación SAP veremos la información correspondiente a ingreso de datos maestros, como deudores y acreedores, ya que actualmente se utiliza una sola transacción que nos permite realizar esta información. Contabilización de factura de acreedor sería nuestro segundo punto, para que ustedes puedan tener una idea general de cómo se realiza esta contabilización dentro del sistema. Tercer punto, salida de pago, que en este caso vamos a visualizar cómo se efectúa el pago correspondiente a un acreedor, luego de generar la contabilización de factura. Y punto número 4, el reporte correspondiente a las transacciones que se han contabilizado o al registro generado en SAP. En este reporte vamos a poder visualizar la información de la contabilización de factura de acreedor y la salida de pago que se generó. Objetivo general, ofrecer al participante conceptos básicos de SAP módulo Finanzas, donde podemos visualizar que cada vez son más las empresas que eligen a SAP como socio estratégico para impulsar sus procesos de transformación digital y por ende surge la necesidad de capacitarse para obtener un valor agregado y ser competitivos en el mercado laboral. En la imagen que vemos acá posteriormente podemos ver algunas de las empresas que actualmente manejan el módulo de FI, el cual le permite llevar un registro de todas las operaciones financieras de la empresa de una solución integrada y proporciona una completa documentación e información para el análisis en tiempo real. Esta documentación nosotros podemos ver que se integra también con módulos de conocido como Material Management, y el módulo DSD, que es el módulo de venta y distribución. Definición ERP. Tenemos en sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning, lo cual nos indica planificación de recursos empresariales en español, lo cual es un sistema informático que facilita la gestión de una empresa en todos sus ámbitos, en este caso recursos humanos, compras, ventas, etc. Tenemos como ventajas que permite la toma de decisiones, reportes de calidad y manejo centralizado de información. Adicionalmente, posee los siguientes beneficios: facilidad de agrupar la información, control en todos los procesos y comunicación de datos entre procesos para acelerar resultados. Entonces, a nivel general, podemos observar que este sistema informático nos facilita gestión dentro de la empresa. Información importante que se agrupa mediante resultados y reportes. SAP S4HANA es la última versión de SAP. Es una suite que integra todos los productos de SAP combinando tecnologías de base de datos in-memory. In-memory significa que los precios y las capacidades de las memorias la habilitan para un rango mucho más amplio de aplicaciones, pensando en memorias RAM capaces de alojar terabytes de información. Entonces acá podemos ver en la imagen cómo ha evolucionado SAP desde su creación o desde su implementación en el año 1979 como R2, en 1992 como R3, en el año 2004 como ERP y para el año 2015 S4HANA, lo cual nos permite generar un modelo de datos simplificado, nueva experiencia para el usuario, procesamiento avanzado y desarrollo personalizado.
Durante estos 5 años de creación de S4HANA, también se ha integrado dos módulos conocidos como BI y BW o BW para generar información de calidad. Para la presentación que vamos a realizar en este momento, sería a nivel de navegación del sistema. Esta es la pantalla inicial. Cuando ingresamos en SAP, nos indica un mandante bajo el cual se va a trabajar la información, que este sería la empresa matriz o la casa matriz de varias sociedades. ¿Ok? Debemos colocar la información de usuarios y la clave de acceso. La clave de acceso siempre va a tener asteriscos, lo cual nos permite mantener seguridad dentro de la información que vamos a colocar como contraseña. El idioma, en este caso, la clave ES de español. Presionamos Enter para ingresar. Y acá es nuestro menú principal en SAP. Todos los módulos, independientemente del usuario que se maneje, va a tener información de las transacciones. ¿Okay? Para el caso de SAP FI, es en la carpeta de finanzas, gestión financiera. Y acá, como pueden observar, tenemos diversas carpetas que nos permite generar información y contabilización. De igual forma, tenemos la barra de comandos donde podemos colocar el código de la transacción y nos permite ingresar directamente conociendo este código. La primera transacción que vamos a visualizar en este caso, para que ustedes puedan ver fácilmente cómo se genera una creación de dato maestro, tanto de acreedores como deudores, es la transacción BP. ¿Okay? Marcamos BP y presionamos Enter. En este caso, el sistema ya nos trae por default información correspondiente a los últimos o al último interlocutor comercial que se ha creado dentro del sistema. Entonces, por ello ya nos trae esta información. En el caso de que vayamos a crear un nuevo deudor o acreedor, en esta oportunidad vamos a crear un acreedor, podemos ingresar por organización o persona. El primer paso, tenemos acá el campo de agrupación, que en este caso vamos a seleccionar ZPER, proveedor o cliente nacional, para generar los datos maestros. Y en este caso los datos maestros son información correspondiente a nombre, dirección, bajo qué banco se va a realizar, se van a ejecutar los pagos, entre otra información. Luego de que nosotros le indicamos al sistema la agrupación que vamos a tener, en este caso como les indiqué de ejemplo, será un proveedor. Luego en crear en función IC, lo cual nos permite seleccionar dentro del sistema si será un deudor, un acreedor o las diversas opciones que tenemos acá, clientes, banco privado, interesados, intermediario, etcétera. Tenemos varias opciones para crear esta información. Vamos a seleccionar la opción de acreedor. El sistema nos va a arrojar esta información o este mensaje donde nos ratifica si deseamos crear un interlocutor comercial en la función de acreedor o si deseamos grabarlo como interlocutor comercial general y luego modificarlo. Y en este caso nosotros estamos clasificándolo como acreedor. Al crear no se graban los datos ya introducidos. ¿Okay? Igual el sistema nos maneja esta información por si de alguna forma salimos de la transacción sin grabar, no van a quedar los datos. ¿Okay? Nos genera este mensaje. Ingresamos en crear o presionamos en crear y el sistema procede a validar cierta información que puede ser de manera obligatoria. El primer tratamiento, en este caso, como seleccionamos organización, vamos a seleccionar empresa. Acá, fíjense los datos que nos indica con asterisco en rojo, son datos de manera obligatoria, que no debemos dejar de colocar porque el sistema no va a permitir grabar esta información. En este caso colocaríamos empresa
Vamos a colocar acá como ejemplo, ok, el nombre, podemos indicarle multiservicios acá, G2020. Y el siguiente campo que está como obligatorio es concepto de búsqueda. El concepto de búsqueda nos permite ubicar rápidamente el acreedor en caso de que no recordemos el código que el sistema nos va a generar. ¿Okay? Siempre se recomienda que el código a ubicar a nivel de datos maestros sea interno, es decir, que el sistema sea el que da este código. Tenemos otra información como calle. Aquí podemos colocar eh, grosso modo la información. Acá pudiese ser, vamos a colocar acá información acerca del país Colombia, de donde lo estamos ejecutando. Acá presionamos el match code. ¿Okay? El match code es, ya lo voy a repetir nuevamente, es este icono que podemos ver acá de la lupita con el cuadro y nos permite saber toda la información que está grabada en el sistema. ¿Okay? En este caso, ubicamos Colombia dentro de la lupa y luego con los binoculares y damos doble clic. ¿Okay? El sistema acá nos va a colocar la información del país. Región también es importante colocarla. Ingresamos en el match code y también nos va a indicar específicamente cuáles son las regiones que están grabadas dentro de SAP. Seleccionamos acá, ¿okay? Luego podemos visualizar que tenemos información como idioma, presionamos acá español, ¿okay? Tenemos información también correspondiente a email, que es importante para el caso de medios magnéticos, ¿okay? En el caso de los países que apliquen este caso. Podemos colocar acá como ejemplo la información de correo electrónico y también existe otra información que para este momento lo podemos dejar en blanco. Okay, fíjense acá que tenemos otras líneas que, como les comentaba, para medios magnéticos existe un formato el cual se debe llenar con ciertas características el nombre tanto de la empresa para colocar la información acá. Entonces, por eso también el sistema ya viene con esta información ya preestablecida, ¿okay? De estas líneas adicionales. Luego de ellos tenemos información, resumen, dirección, que nos permite ver fácilmente cuál fue la información que colocamos y si existe algún cambio que debamos realizar, podemos devolvernos a la pestaña de dirección. En el caso de identificador también nos permite colocar forma jurídica, persona jurídica, ¿okay? Información correspondiente a números de identificación fiscal. ¿Okay? Ya en este caso, por ser rápidamente la información que le estamos indicando, van a ver ciertos datos que podemos dejar en blanco. ¿Okay? Luego ustedes cuando generen la práctica en el sistema, luego de que puedan generar su inscripción en el enlace que tenemos allí en Facebook Live, podrán practicar y colocar la información correspondiente y ver exactamente todo lo que pueden hacer a nivel de práctica. Acá en el caso de clave interlocutor comercial, debemos indicarle al sistema qué tipo de proveedor es. Bueno, también tenemos cliente en el caso de que sean deudores. Para proveedores extranjero, proveedor financiero o proveedor nacional. En este caso podemos seleccionar proveedor nacional dependiendo de la configuración que tengamos. ¿Okay? También para sociedad GL asociada, existe una sociedad GL, General Ledger, que nos permite asociar. Como les comentaba en un principio, tenemos una casa matriz y tenemos varias sociedades que pueden ser distintas sedes y estar ubicadas dentro del mismo país o en otros países. El sistema nos permite que tengamos esa alineación dentro de la sociedad General Ledger, que es la sociedad de como casa matriz, nuestra sociedad principal y las demás sedes. En este caso lo podemos dejar en blanco, ya que no es campo obligatorio. La información a nivel de este cuadro que nos aparece es que la clase IC modificada se ajusta a la selección de campo. Es decir, esta función que tenemos acá se ajusta a lo que estamos creando en este momento y por eso nos aparece como información, que en este caso no es un error, sino que aparece información.
Marcamos checklist o chulito y nos permite continuar en la pestaña de pagos. Acá vamos a colocar la información de nuestro banco, que ya esto es un banco creado previamente. Entonces acá manejamos ya los datos correspondientes para el banco propio. Es decir, nosotros le vamos a indicar acá al sistema la información de los datos bancarios de este proveedor para que automáticamente él genere el pago, ¿ok? Cuando nosotros hagamos pagos automáticos o pagos manuales. Aquí vamos a escoger acá, Banco de Bogotá. La cuenta bancaria es una información ficticia en este caso para práctica. En clave de control indicaríamos cuál es el tipo de cuenta. ¿Okay? Aquí podemos colocar CA como cuenta de ahorros. Luego de nosotros colocar esta información del acreedor, ¿okay? Podemos observar acá que tenemos distintas pestañas a nivel de datos generales o datos internos. ¿Okay? Igual nosotros podemos asociar un acreedor como un cliente. ¿Okay? En el caso de que ya tengamos este mismo acreedor como cliente, pero existen ciertos datos como los pagos, que es importante colocar en este caso, podemos asociar el código del cliente a este acreedor. ¿Okay? Luego nos iríamos a la pestaña de sociedad para indicar al sistema que asocie este acreedor a la sociedad que tenemos. Como les indicaba, la sociedad es una de las sedes que podemos tener tanto a nivel nacional como en otro país. ¿Okay? Entonces, a nivel de sociedad, tenemos acá la sociedad CO01, es la sociedad que estamos trabajando para efectos de estudio en nuestro IDES, en nuestro SAP IDES, que presionamos Enter acá y ahora me permite indicar los datos que están en la parte posterior. Uno de ellos es la cuenta asociada, que en este caso la cuenta asociada es la que siempre va a estar afectada cada vez que yo realice alguna factura, algún registro, que es muy importante que indiquemos al sistema esta cuenta asociada. Fíjense acá que está como campo obligatorio para que el sistema siempre tenga esta información. Que en este caso, si no tenemos la información de la cuenta asociada a la mano para digitarla manualmente, ¿ok? Porque lo podemos hacer, podemos ingresar acá en este botón que es igual, es el mismo Match Code, ¿ok? Y nos van a aparecer todas las cuentas del plan único de cuentas asociado a esta sociedad o implementado para esta sociedad. En este caso la sociedad y el plan único de cuentas es de Colombia. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que tenemos información de activo y pasivo. En el caso de la cuenta, sería la de proveedores nacionales, ¿okay? Para que nos permita, cada vez que nosotros realicemos un registro o una contabilización con este tercero, se genere en esta cuenta. Entonces marcamos doble clic o un checklist y nos va a quedar la cuenta asociada en este campo. Al igual que ello, debemos colocar grupo de tesorería. Este grupo de tesorería nos permite saber cómo va a quedar conciliado cada uno de las contabilizaciones o de los registros contables. ¿Okay? Cada uno de ellos pues va a tener una variante, que esto lo podemos ver como variantes, ¿okay? A1, A2, A3. Todos estos códigos que nosotros veamos en ciertos campos reciben el nombre de variante porque si nosotros lo seleccionamos, ya el sistema tiene una información previamente configurada y no es necesario digitar toda la información cada vez que generemos una contabilización. Entonces, en este campo, grupo de tesorería, ya están previamente cargadas dentro del sistema, entonces nos va a permitir una conciliación correspondiente a la fecha de contabilización generada a esta cuenta. ¿Okay? Siempre va a ser la información contable con respecto a esta cuenta. Adicionalmente tenemos información de indicador de intereses, retención de impuestos, exenciones, ¿ok? Alguna cuenta o un número personal. Igual es información que está allí, solamente ahorita lo tenemos como campo opcional. No es necesario indicar alguna otra información. En el campo de acreedor pagos tenemos condiciones de pago
igual podemos ingresar en el match code y fíjense allí que tenemos diversas variantes también, 001, 002, 003, etcétera, y nos permite manejar que ciertos tiempos tienen un descuento, ¿ok? Tanto en este caso para generar el pago. Podemos seleccionar pagadero inmediatamente, sin descuento por pronto pago, de que nosotros no vamos a tener ningún tipo de descuento, sino que vamos a ejecutar el pago que corresponde a esa facturación. Okay, aquí tenemos información, si hay una condición de pago por abono, algún grupo de tolerancia. Okay, el grupo de tolerancia es aquella cantidad que nosotros le podemos registrar al acreedor para pagarle. Okay. En este caso, el grupo de tolerancia ya está previamente configurado y esa información es la que vamos manejando. También tenemos la información acá de verificación de factura doble. Es muy importante seleccionar verificación de factura doble para que el sistema nos maneje esa alerta o ese mensaje si en algún momento se crea una factura por el mismo monto a este mismo proveedor. ¿Ok? Entonces eso nos permite manejar esa información y tener esa seguridad de que no se van a repetir ciertos pagos. Vías de pago, también acá en el checklist nos indica que tenemos por cheque o por transferencia, que en este caso podemos seleccionar por transferencia. De igual forma tenemos información de banco propio, si existe algún bloqueo de pago para este proveedor, es muy importante indicarlo en esta oportunidad. Puede que haya algún bloqueo en algún momento. Fíjense acá que nos indica ya autorizado el pago. Tenemos información acreedor correspondencia, o sea, si tenemos algún campo de bloqueo de reclamación, receptor de reclamación, procedimiento de reclamación o información de correspondencia, ¿ok? Teléfono responsable, acreedor, telefax, etcétera. Que luego de haber llenado estos campos, podemos verificar acá en esta balanza o en F8 y fíjense acá que en el sistema nos indica los datos del interlocutor comercial son correctos. Luego de que ya tenemos esta información que ha sido correcto y hemos colocado la información de la sociedad, procedemos a grabar. Y aquí el sistema nos indica el interlocutor comercial, nos indica el código nuevo que vamos a tener, 360 se ha creado. ¿Okay? En este caso ya estamos manejando esta información de creación. Es importante que modifiquemos que ahora este acreedor va a ser nuestro proveedor, ¿okay? Para que tenga la integración, como les indicaba inicialmente, con el módulo MM. Que igual va a manejar los mismos datos, el sistema también nos permite hacer modificaciones en el caso de que lo necesitemos y presionamos grabar. Aquí nos está pidiendo campo obligatorio, código postal, que el sistema nos puede indicar que existen ciertos campos que son importantes de completar. Presionamos grabar y ya nos queda entonces la información de este acreedor que podemos copiar acá el código como interlocutor comercial y las modificaciones han sido grabadas. El sistema nos permite que podamos crear 6 ventanas, que en este caso en este modo que vemos acá, con asterisco, y entrar en otra transacción. La transacción FB60, ¿okay? FB60, como les indicaba, lo podemos colocar acá en nuestro campo y presionamos Enter o ingresamos por finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización, FB60, factura. Que en este caso vamos a hacer el ejemplo de una factura del nuevo acreedor.
Como ya copiamos la información del acreedor, lo podemos colocar acá manualmente o podemos ingresar en el Match Code y fíjense que nos da la información de acreedores por sociedad, concepto de búsqueda, como lo colocamos anteriormente, o poder ubicarlo como acreedor. En este caso vamos a colocar el concepto de búsqueda. Aquí le podemos colocar hasta acá, presionamos asterisco y iniciar búsqueda, la sociedad CO01. Cantidad máxima de aciertos lo podemos dejar en blanco y presionamos chulito o checklist y el sistema nos va a traer la información del acreedor. ¿Ok? Presionamos doble clic y acá nos va a traer el código. ¿Ok? Como les indicaba, esta información es un código interno. Siempre se recomienda al generar la implementación de SAP por primera vez que este código se mantenga de manera interna, ya que de alguna forma se puede perder la información de los códigos si se hace externo o se pueden repetir ciertos datos o se puede perder la información. ¿Ok? En este caso vamos a colocar la fecha de factura, puede ser la misma fecha. En este momento, como vemos acá, nos indica 26 de abril porque tiene la configuración de Alemania todavía en la fecha. Entonces, por eso no nos indica 25, sino 26. ¿Ok? Acá en referencia podemos colocar algún código. Fíjense que nos indica clase de documento KR, factura acreedor. KR es una clase de documento. Cada vez que nosotros veamos en el sistema una clase de documento K, significa acreedor. ¿Okay? Podemos encontrarlo como KG, que es abono acreedor, caseta, pago de acreedor, y para deudores es la D. ¿Okay? Entonces, cada vez que veamos esa clase de documento, tenemos esa diferencia. Clase de documento K, acreedor. Colocaremos la información acá de importe. ¿Ok? En el importe debemos colocar el valor total de la factura, porque SAP tiene la lógica de calcular el impuesto. ¿Ok? En el caso de que nosotros vamos a realizar esta factura y no tenga impuestos, es muy importante que la cuenta, como se ha creado la cuenta de mayor, tenga la información de contabilización sin IVA. ¿Ok? Para que no nos calcule el impuesto. Si nosotros tenemos la cuenta que va a calcular impuestos, vamos a colocar en importe el valor total para que SAP genere el cálculo de la base imponible y del impuesto. ¿Ok? Ya ahorita lo vamos a ver al simular el documento. Debemos seleccionar cálculo de impuestos, que acá chulito o checklist, para que efectivamente el sistema genere este cálculo. Acá nos podemos dar cuenta que tenemos información de texto, que aquí podemos colocar gastos varios, dependiendo de la información de la factura. Condición de pago, cuando vence, en fecha base, o sea, la misma fecha que estamos generando la factura es cuando vence. Sociedad CO01. ¿Okay? En el caso de que nosotros vayamos a ejecutar la factura con otra sociedad, tenemos acá en el menú, en la parte superior, para cambiar sociedad. Es una forma de que SAP nos permite allí de que estamos trabajando dentro de una sociedad, pero necesitamos crear la factura a otra sociedad. No es necesario salirse del sistema o salirse de la transacción para iniciar nuevamente. Solamente cambiamos acá la sociedad y nos permite mantenernos dentro de la transacción. ¿Okay? Fíjense entonces también que ya cuando colocamos la información del acreedor, en la parte derecha vemos la información de la dirección, nombre, información del país y del código postal. Adicionalmente, están los datos bancarios. Entonces aquí el sistema nos indica como un resumen para que validemos la información que corresponde del acreedor. No lo podemos ver acá en los datos de cabecera, pero en la parte derecha sí estamos validando que sea este el acreedor que estamos seleccionando en la parte de la cabecera de la factura. Tenemos como saldo, acá en este caso, 140.000 pesos. Todavía se encuentra en rojo. Existe una especie de semáforo que nos permite visualizar o validar que los datos están correctos a nivel de montos.
Como solamente lo hemos colocado a nivel de cabecera, aún está en rojo. Que es importante entonces que indiquemos al sistema cuál será la contrapartida que vamos a seleccionar en estas posiciones. Que en la parte posterior podemos ver que nos indica 0 posiciones. No hemos colocado aún cuál va a ser la contrapartida a la primera cuenta que tenemos en la parte de acreedor. Recuerdan que cuando creamos los datos maestros, le colocamos una cuenta asociada a este tercero. Ya les voy a mostrar acá. Si ingresamos en pago, aquí podemos cambiar las condiciones de pago. Sin embargo, en datos maestros ya colocamos que sus condiciones de pago son sin descuento. Entonces, si vamos a modificar esta información acá, debe modificarse en los datos maestros para que no exista ningún tipo de inconsistencia. De igual manera, aquí tenemos autorizado el pago y la vía de pago. ¿Ok? Podemos dejar esa información por el momento en blanco. La siguiente pestaña sería nivel de detalle. ¿Ok? Acá encontramos libro mayor. Esta es la cuenta que se asoció a este tercero. Entonces tenemos esta cuenta de proveedores nacionales. Aquí solamente la podemos visualizar, que no la podemos modificar. Pero allí estamos asegurándonos de que la cuenta de proveedores nacionales es la que va a ser afectada al hacer esta contabilización. Okay, igual tenemos la información de los impuestos. Aún no nos lo ha calculado porque nos hace falta colocar acá la información de la contrapartida, okay, que es la que se va a ejecutar el impuesto. Entonces, en este caso vamos de nuevo a la primera pestaña, datos básicos, y colocamos acá la cuenta mayor. Igual presionamos en el Match Code. Okay, sabemos que en este caso vamos a colocar una cuenta del gasto. En este momento, como les indicaba anteriormente, es del Plan Único de Cuentas de Colombia. Okay, por eso es que vamos a colocar inicialmente esta cuenta. Si se encuentran ubicados en otros países, serían la cuenta o el Plan Único de Cuentas correspondiente a su país. Okay. Vamos a ubicar acá nuestra cuenta. Podemos colocar acá intermediación. Esta sería nuestra cuenta mayor. ¿Okay? Ya acá el sistema por default trae la información de cómo va a afectar. ¿Okay? Si nosotros vamos a realizar otro registro, nos permite acá modificar si es debe o haber, ¿okay? Un débito o un crédito. En este caso vamos a colocar el mismo valor de importe, 140.000 pesos, y presionaremos Enter. Ya van a ver uno de los mensajes que nos va a permitir avanzar. ¿Okay? Lo que les comentaba anteriormente, esta cuenta exige un IVA válido. ¿Okay? Yo debo colocar un indicador de IVA válido para que haga el cálculo, ya que cuando se creó la cuenta se indicó que debe ser exigido el indicador de IVA. ¿Okay? Podemos presionar Match Code acá y en este caso tenemos varios IVA que están ya configurados. Como les comentaba, existe una variante que son los códigos y manejan información correspondiente a porcentajes y cuáles son las cuentas que van a afectar. Que en este caso, nosotros vamos a seleccionar B1 como IVA soportado. Que aquí hay diversos porcentajes, todo va a depender del porcentaje que corresponda a ese gasto. ¿Okay? Supongamos en este momento que es el 16%. Y adicionalmente, esta cuenta debe llevar un centro de costo. Que nos vamos entonces ubicando aquí con tabulador, el sistema nos va a permitir ir pasando por cada columna. Para este caso vamos a escoger un centro de costo, ya que es una cuenta del gasto, para que el sistema pueda ubicar este gasto como tal, ¿okay? Dentro del presupuesto. Vamos a seleccionar este acá, departamento de costo. Los centros de costo se generan mediante el módulo CO, ¿okay? Que es uno de los módulos que nos permite controlar ingresos y egresos. ¿Okay? Pero ya nosotros tenemos ya unos centros de costo previamente configurados para continuar con la contabilización. ¿Okay? Luego presionamos Enter y fíjense que nos cambia acá la primera posición. Ya el sistema toma la primera posición como verificada porque tiene todos los datos completos. Y en saldo tiene saldo cero.
¿ok? Y tiene acá información en verde, lo que nos indica saldo igual a cero. Ya nosotros podemos hacer una contabilización donde el sistema tiene el mismo saldo tanto en debe como en haber. Ingresamos en simular documento. Es muy importante que cada vez que generemos algún tipo de contabilización, generemos simular para que el sistema nos muestre cómo va a quedar el asiento contable. Entonces acá tenemos tres posiciones. Fíjense, la primera posición es una clave de contabilización 31, que es donde le estamos indicando al sistema que vamos a crear un documento para este tercero. Este documento es una factura donde tiene el valor total de 140.000 pesos y dos claves de contabilización donde estamos registrando el valor de gasto, base imponible, y el valor de IVA que el sistema calcula automáticamente. Okay, procedemos a contabilizar o a grabar. Y acá el sistema en la parte inferior izquierda me indica cuál es el nuevo número de documento. Okay, en este caso, copiamos este número de documento que se contabilizó en la sociedad CO01 y abrimos otra ventana para proceder a la salida de pago. Okay, la salida de pago es por la transacción F-53, que la podemos colocar acá. Colocamos la transacción, presionamos Enter. Okay, el sistema nos va a mostrar esta primera ventana donde vamos a colocar la fecha de documento, que es la misma fecha de la contabilización, clase de documento caseta, okay, que en este caso significa que es un pago al acreedor, la sociedad CO01, el periodo 4 y la moneda COP Colombia. Okay. En el caso de la cuenta bancaria, vamos a colocar acá en el Match Code, lo podemos colocar manualmente. Okay, les recuerdo que esta cuenta es una cuenta del Plan Único de Cuentas de Colombia. Okay, podemos colocar esta cuenta que tenemos acá. El importe, okay, que fueron 140.000 pesos. Los demás datos pueden quedar en blanco. Y en la cuenta vamos a colocar el código del acreedor. Nos ubicamos acá, podemos copiarlo. Okay, cuenta del acreedor, que es el código del acreedor, y la clase de cuenta, que es una clase de cuenta K, que en este caso nos vamos a tratar partidas abiertas. Acá nos pide el sistema, se requiere una entrada en el campo fecha valor, que como estamos utilizando esta cuenta de banco, nos exige que indiquemos una fecha valor para ratificar el pago. Tratar partidas abiertas, ¿okay? Y acá el sistema, como es la primera partida que estamos generando a este acreedor creado el día de hoy, nos aparece una sola factura. ¿Okay? Desde esta transacción nosotros podemos generar pagos parciales, pagos resto, algún tipo de retención, o sea, nos permite realizar varias acciones. El importe entrado fue 140.000 pesos y los asignados 140.000. En este caso sin asignar cero. ¿Okay? Como les mencionaba anteriormente, el saldo debe quedar en cero para que SAP nos permita continuar. ¿Okay? Luego de que tenemos seleccionado el valor y el importe entrado, procedemos a contabilizar o a guardar. ¿Okay? Si tuviésemos varias facturas, allí sí podemos realizar diversas selecciones y hacer varios pagos. ¿Okay? Aquí puede ser pagos masivos o seleccionar un solo pago. Presionamos contabilizar y de igual manera aquí nos indica que el documento se contabilizó en la sociedad CO01. Fíjense que cada registro que hacemos en el sistema tiene un rango de números diferente. ¿Okay? En este caso de pagos es el número 15. En el caso de registro de facturas es el número 19. Y para el caso de un proveedor o de, en este caso, un interlocutor comercial, perdón, inicia con 8. Entonces, cada acción o cada documento que nosotros registramos en SAP tiene un rango de números diferente, lo cual nos permite ubicarlo más fácilmente, tener una clasificación y un orden. Lo siguiente que vamos a realizar para que ustedes puedan ver las acciones completas
es ingresar en reportes, en este caso es reporte de acreedor. De igual manera, los invitamos a que realicen su registro en nuestro enlace de Prime para que puedan tener la experiencia con relación al curso virtual y puedan acceder a SAP y generar sus prácticas. En la transacción FBL1N es donde vamos a visualizar los documentos que se han registrado por acreedor. ¿Okay? Tenemos dos opciones. Validar esta cuenta de acreedor, la que nosotros hemos creado el día de hoy, o validar todos los acreedores. ¿Okay? Si nosotros dejamos este campo en blanco, el sistema nos va a traer todos los acreedores de esta sociedad. Pero en este momento les voy a mostrar los movimientos que realizamos con esta cuenta de acreedor. Adicionalmente tenemos selección de partidas. ¿Okay? Tenemos partidas abiertas, partidas compensadas y todas las partidas. ¿Okay? Para el caso de partidas abiertas es cuando generamos, por ejemplo, la factura y todavía no se ha creado un pago. ¿Okay? Partidas compensadas es cuando específicamente podemos tanto compensarlo con un pago, compensarlo con haber recibido, eh, con haber generado algún pago adicional, que alguna nota de crédito, etcétera. Entonces aquí tenemos diversas opciones, partidas compensadas y todas las partidas. Adicionalmente, tenemos clase, partidas normales, operaciones, cuenta de mayor especial, que en este caso cuenta de mayor especial son anticipos, giros, letras, etcétera. Y apuntes estadísticos. Entonces esa información la podemos ver acá, aparte de partidas registradas como forma preliminar, que de forma preliminar no nos afecta todavía contablemente nuestras cuentas de mayor. ¿Okay? Ese registro de forma preliminar lo podemos modificar posteriormente. Y partidas deudores. ¿Okay? Acá tenemos información de layout, que adicionalmente nosotros podemos crear layouts dependiendo de la información que nos interesa ubicar. Entonces, luego de seleccionar, en este caso seleccioné todas las partidas, ingresamos en F8 o ejecutar, que en este caso es el símbolo del reloj, y el sistema nos muestra el siguiente reporte: el código del acreedor, la sociedad, el nombre y la población. Y como pueden ver, las partidas se encuentran en verde, lo que nos permite saber y conocer a simple vista que las partidas están compensadas, porque nos genera un saldo cero. Maneja un número de documento, que como les mostraba, cada registro tiene un rango de números diferente para que podamos clasificarlo. Tiene la clase KR y KZ. ¿Okay? La clase KR es la factura y en la clase KZ corresponde al pago. Nos indica adicionalmente la fecha de documento. En este caso, si existiese algún tipo de vencimiento de la factura, nos indicaría con un rayo, un icono de rayo, que nos indica que está próxima a vencerse. Que para en esta oportunidad, como ya se ejecutó la factura y se hizo el pago inmediatamente, no nos aparece ninguna información. Y acá tenemos la información del importe, la moneda y con cuál documento se ha compensado. Entonces, fíjense que automáticamente SAP me genera la alineación del documento de pago con la factura. Que aquí tenemos también la información del gasto, gastos varios, que fue la información del texto. Y esta es la información que nos aparece en el reporte. Bien, pueden realizar sus preguntas en nuestro Facebook Live. Igual acá la información de la agenda tenía correspondiente a datos maestros, contabilización de factura acreedor, salida de pago y reporte. Ok,
Quedamos a la orden alguna información adicional que ustedes quieran que sea aclarada y los invitamos a conectarse y a registrarse dentro de nuestra página de Facebook.